Hola, soy el profe Claudio y en esta ocasión acerca de series y sucesiones, aritméticas y geométricas. Espero que sea de tu utilidad. Para empezar, serie y sucesión no es lo mismo. En matemáticas no son un sinónimo a pesar de que nuestro lenguaje cotidiano así lo sea. Como una definición breve y coloquial, vamos a entender que una sucesión o una secuencia son un arreglo de números que respetan un orden. Por otro lado, cuando hablamos de una serie es la suma de unos números que pueden estar en orden o no pueden estar en orden. Para las sucesiones tenemos dos tipos, las aritméticas y las geométricas, de las que hablaremos en un momento. En el caso de las series aritméticas, sabemos que vamos a estar sumando. Eso es lo que las diferencia de las geométricas. En este ejemplo tenemos que el primer término es 1, el segundo es un 4, el tercero es un 3. Y observamos que del primero al segundo hay un aumento de más 3 unidades. Asimismo, este 3 se repite del segundo término al tercero, del tercero al cuarto. Este número que se repite término a término recibe el nombre de patrón. Y recuerda, en una sucesión aritmética, lo importante es que el patrón se suma. Por otro lado, tenemos las sucesiones geométricas. Son similares a las aritméticas, pero con la diferencia de que el patrón no se suma, simplemente se multiplica. Puedes observar que del primer término al segundo término hay una multiplicación de por 3. Del segundo término al tercer término, una vez más multiplicamos por 3 y así sucesivamente para encontrar el siguiente término en la sucesión. Ahora la diferencia entre una sucesión y una serie simplemente es que en la serie vamos a sumar un grupo de números que, recuerda, pueden estar o no en orden. La mayoría de las veces estos números sí respetan un orden. Cuando estas series respetan un orden se les llama convergentes. Cuando las series no respetan un orden posicional se les llama divergentes. ¿Cuáles son entonces las diferencias claves entre series y sucesiones? Sencillo. Una secuencia o sucesión simplemente es un arreglo ordenado de unos números. Por otro lado, una serie es una suma de algunos números que pueden o no tener un orden. Pasemos ahora a la parte práctica. Hay que arrastrar un poco el lápiz. Es posible escribir una sucesión aritmética como una regla general para cada uno de esos términos. Esta expresión se lee x subíndice n. ¿Qué significan estos valores que estoy marcando? A es el primer término de una sucesión, D es el patrón y n es el indicativo o variable que me va a permitir hablar de la posición que va a ocupar cada uno de los términos dentro de una sucesión. Recuerda, estamos apenas hablando de una sucesión aritmética. Vamos a resolver algunos ejemplos. Primer ejemplo, encuentra la regla o expresión general para la siguiente sucesión aritmética. Lo primero que necesitamos encontrar es el valor del primer término y el patrón que hay entre el primer término y el segundo término, mismo que se debe de repetir del segundo al tercero, del tercero al cuarto y así sucesivamente. Recuerda que estamos hablando de sucesiones aritméticas, por lo tanto debo de encontrar el patrón. Es un número que se está sumando del primero al segundo, del segundo al tercero. El primer término de la serie claramente es un número 3. La diferencia común o patrón sería 5. Como su nombre lo dice, es la diferencia o resta que existe entre el segundo y el primer término. Ese mismo número es el que va a haber entre el segundo y el tercero y así sucesivamente. Si utilizamos la expresión general o fórmula para encontrar dicha expresión general particular de esta serie o sucesión, simplemente habría que sustituir la A con 3 y la D con un 5 y realizar un poco de pasos aritméticos. En este paso, al sustituir la A con un 3, la D con un 5, nunca vamos a sustituir la N. ¿Por qué? Porque como se trata de una expresión general, necesito una variable de la cual esta expresión dependa. En este caso, la n significa la posición del término. Por ejemplo, el número 3 ocupa la posición 1, por lo tanto, para este valor de 3, n vale 1. Para este 8, el 8 ocupa la segunda posición, por lo tanto, para 8, n valdría 2. Entonces,
Cuando hacemos esta sustitución hay que tener cuidado de aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación en esta parte. Es decir, el 5 multiplica tanto a la n y posteriormente multiplica al menos 1. De ahí que 5 por n es 5n y más 5 por menos 1, menos 5. El último paso es sumar términos semejantes porque tenemos un más 3 menos 5 me da este menos 2. No existe una regla general que te diga quién debe de escribirse primero, si los términos que tienen la n o los términos que no tienen la n. Eso ya es cuestión muy personal. Ahondando un poco más en esta serie que tenemos como ejemplo, vamos a tratar de encontrar el octavo término y el 15º término de la misma serie. Para esto vamos a utilizar la expresión general que acabamos de encontrar. La expresión general me permite conocer directamente el octavo, el 15º o cualquier término a partir de la posición que quiero conocer. En este caso, para el octavo término, n vale 8. Entonces, todos los lugares en donde exista n, la voy a sustituir por el número 8. El resultado fue un 38. Nosotros si contamos posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vemos que el número coincide. Esto simplemente es para comprobar que mi regla general funciona para cualquier término. Tómate una pausa y trata de encontrar tú el 15º término. Para la 15ª posición, el resultado correcto es 73. Para el caso de las series, recuerda que necesito sumar una cantidad de términos dada una sucesión o serie. Este símbolo que aparece aquí significa la sumatoria de n cantidad de términos. La k y el número que aparece aquí arriba como n-1 simplemente significan el primer término o posición que voy a sumar y la última posición que voy a considerar. Vamos a verlo esto directamente con un ejemplo. Utilizando la sucesión que habíamos hecho en los ejercicios anteriores, quiero ahora encontrar la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión. Lo correcto sería decir serie, porque estoy hablando de suma, aunque expresar sucesión es válido porque esto es un arreglo ordenado de números. ¿Qué ventajas tenemos? Que ya conocemos la expresión general. Ya conocemos el valor de A, que es el primer término, y el valor de D, que sería el patrón dentro de mi serie. Una forma poco sencilla, pero bastante básica. Una forma de resolver este problema sería encontrando manualmente los 10 primeros términos. Aprovechando que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me faltaría encontrar el término 9 y el término 10 y después simplemente hacer una suma. Para mí es importante no hacer esto, sino utilizar la expresión anterior. Para conocer entonces la suma de los n términos, utilizaremos esta expresión. ¿Cuál es el valor de A? 3, el primer término. ¿Cuál es el valor de D? Más 5, que es el patrón que se repite dentro de mi sucesión. Y n, en este caso sí va a tomar un valor, porque el problema me dice que quiero saber la suma de los 10 primeros términos. Por lo tanto, n valdrá 10. Lo único que tengo que hacer entonces es hacer una sustitución. Sustituyendo término a término, n vale 10, a vale 3 y el patrón vale 5, obtenemos esta expresión que simplemente simplificamos con operaciones aritméticas. Te invito a comprobar que este 255 es lo mismo que si tú encontraras los últimos dos términos y sumaras las 10 cantidades, obtendrías el mismo resultado. Te repito mi nombre, soy el profe Claudio y espero que este tutorial te haya servido. Bye.